4 principios de la doctrina cristiana. Hoy vamos a hacer un sermón relacionado a la teología, ¿ok? Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 29. Versículo 29 al 31. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 31. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31, el más conocido de todos, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu poder. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das, que no merecemos, Señor, pero que tú nos das por tu misericordia. Te pido, Padre, que obres de una manera especial a través de tu palabra, que no vuelva vacía, que haga el efecto que tú quieres en la vida, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Dame la unción y el denudo para predicarla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En este pasaje tenemos 4 principios fundamentales de la doctrina cristiana. El primero de ellos, Él nos predestinó. Predestinar. El segundo, nos conformó. El tercero, nos justificó. Y el cuarto, nos glorificó. 4 cosas fundamentales de la obra de Cristo. La obra de Cristo, yo quiero que entiendan, es el fundamento principal de toda la Escritura. De toda la Escritura se canaliza precisamente ahí, en la obra de Cristo. No hay otra cosa. Puede haber tenido algún príncipe, alguna experiencia, alguno llamado por Dios, algún profeta, pero todo se canaliza en eso, en la obra de Cristo. No se olviden nunca que la Biblia, toda, los 66 libros, sacando los libros deuterocanónicos, son precisamente, hablan de la obra de Cristo y son dedicadas a eso. Muy bien, vayamos por el primer punto. Nos predestinó, que significa determinar anticipadamente, ordenar por adelantado, significa predestinar. Tenemos que entender que Dios ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan determinado por Dios y en ese plan estamos vos, yo y toda la humanidad, pasada, presente y futura. Porque Dios no se ajusta a tiempo y espacio, y como no se ajusta a tiempo y espacio, obviamente Él existe en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez, cosa que es para la lógica imposible. Pero en Dios no hay lógica. Él precisamente nos predestinó para ser libres. Y acá hay algo que debemos entender. Tenemos un destino en el cual debemos elegir. Nuestro libre albedrío está en juego ahí. Debemos escoger qué camino voy a seguir. La Biblia nos enseña 2 caminos. No existe una tercera opción, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. No existe una tercera opción. Y como existen 2 caminos y una sola voluntad en el hombre, obviamente el hombre tiene que decidir qué va a hacer de su vida. Y debe conocer el destino de su alma. Por eso la Biblia fue escrita, con la intención de que el hombre pudiera conocer su destino y decidir.
Porque jamás Dios te va a dejar de balde. Jamás Dios va a agarrar y te va a dejar, bueno, lo creí, creé al hombre, se pecó, falló, bueno, lo dejo ahí, ya está. El hombre tiene esperanza. El hombre tiene que saber que Dios tiene preparado un destino para él. Pero hay un segundo camino que no te lleva al destino de Dios, sino que a un destino que Dios no quiere que vos ni siquiera te arrimes. Entonces, por un lado tenemos la vida eterna, la cual nos ofrece el Señor a través de la cruz. Y aunque sea muy repetitivo y conozca a fondo esto, te lo quiero hacer recordar para que vos puedas entender que no debemos desperdiciar la gracia que Dios nos da y debemos conocer a fondo la obra del Señor. ¿Qué cristianos seríamos si no conociéramos la obra de la cruz? ¿Nos podríamos llamar cristianos si al menos no conocemos lo que Cristo hizo por nosotros y el destino que tiene nuestra alma? ¿Tendríamos autoridad desconociendo la vida eterna o no teniendo seguridad de que si hoy, por cualquier circunstancia de la vida, muero, voy a ir al cielo o no? ¿Qué clase de cristiano es aquel que no tiene la seguridad, la certeza de la vida eterna? Dada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene esa función de hacernos conocer, de hacernos sentir que estamos con el Señor y que vamos algún día a estar en su presencia. Entonces, es necesario entender que la predestinación se ajusta a nuestro libre albedrío. Lo que decidamos hoy puede marcar nuestro futuro. La Biblia dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 4, según los escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¡Qué tremendo! O sea, nos destituyó el Señor, el hombre pecó y detrás del hombre las generaciones futuras, junto con el hombre, recibieron la naturaleza pecaminosa. Y Dios nos destituyó. Pero también fue predestinado que el hombre de alguna manera iba a fallar. Sabía el Señor y Él ideó un plan antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo suyo. Acá dice, utiliza la palabra adoptar. Adoptar. ¿Qué significa? Precisamente eso, agarrar a una criatura y hacerlo partícipe de los derechos aún de los hijos de su sangre. Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí podríamos añadir que de tal manera Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que el propósito determinado antes de la fundación del mundo se cumpla para aquellos que creen, para ser salvos. Entienda, entonces nos da a entender de que Dios ya sabía que el hombre iba a fracasar. Dios tiene predestinado hacerte vencedor porque sos hijo de Dios. Yo quiero que entiendas eso. Un hijo de Dios es una persona que ya venció antes de vencer. Pero el tema está que tenés que desarrollarte por el hecho de que esto funciona por la fe. La fe no es algo que se le atribuye al hombre porque no tiene la capacidad para generar fe. No tiene la capacidad para entrar en el mundo sobrenatural
Yo estoy hablando del hombre natural, el hombre que no recibió al Espíritu Santo, el hombre que no recibió a Cristo en su corazón, el hombre que no es discípulo, que no escucha la palabra, que no entiende la obra de Cristo. Estoy hablando de eso, no tiene la capacidad espiritual para entrar en la esfera espiritual. No la tiene. Entonces no puede generar fe. La fe es un atributo del Espíritu Santo. Es el único que puede hacer que esa fe que está desde el momento que aceptamos a Cristo sea desarrollada conforme le permitimos al Espíritu Santo. Y ahí empezamos a ser vencedor. Cuando somos fieles, cuando deseamos conocer más, entender el camino del Señor, ver que el cristianismo no es algo que una religión más, no, es un sistema de vida. Y en este sistema de vida tenemos que crecer espiritualmente para conocer más de Dios. Pero aún así, somos nosotros los que decidimos qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida. Depende de nosotros. ¿Sabe qué es difícil convencer a las personas para que tomen una decisión? Es muy difícil. El ser humano es un ser de costumbre, valga la redundancia. Se acostumbró porque les enseñaron, le adoctrinaron de una manera y cuando escucha algo diferente se cierra. Es difícil. Entonces necesita Dios aprovechar las circunstancias para que el hombre se despierte de alguna manera y pueda entender los caminos del Señor. Por eso utiliza Dios las circunstancias. El Espíritu Santo las utiliza para redarguir, para corregir, para convencer, para transformar. Entonces, es obvio que nosotros necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y es a través de que entendemos que fuimos predestinados, pero que la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Entonces la Biblia nos habla de eso. Versículo 5 del mismo capítulo de Efesios dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, quiere decir que Dios ya apreció su obra antes de que fuera y le dio un destino. La elección que Dios ha hecho con nosotros fue hecha en Cristo. Sé que en Cristo está todas las cosas. El primer hombre, Adán, por eso es que Adán al pecar, toda la descendencia pecó. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros somos redimidos y ya tenemos un destino. Ahí funciona la predestinación. De lo contrario, en Adán ya estamos condenados. Es por eso que no podemos ser vencedor sin darle el lugar a Cristo y sin permitir que el Espíritu Santo nos esté instruyendo. Fue el propósito eterno como hijos. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios fue que nosotros seamos hijos y que tengamos una predestinación, que tengamos una vida de triunfo, una vida victoriosa. Y yo quiero que entiendan esa parte. Yo me siento victorioso en el Señor. Sé que lo que hago está bajo la voluntad y estoy bajo la cobertura de Él. Dios me predestinó para esto y mi destino está en las manos del Señor. Ahora, vienen las circunstancias y yo tengo que saber que de alguna u otra manera debo conocer el fin de mi vida.
Y yo me siento tranquilo, porque el Señor, yo sé que el Señor me dio la victoria antes de que la tenga. Y aunque esté pasando por una dificultad, siempre pienso que de una u otra manera voy a ser victorioso. Voy a tener la victoria. Y eso me ayuda a no desesperarme, a entender de que Dios me dio un destino si yo estoy bajo la cobertura de Él. ¿Me entiende? Nos conformó. Segundo punto. Significa copiar una figura o apariencia. Conformarse a uno mismo es tomar una forma. Ser conformado o adoptar una forma. Pablo sabía esto y por eso nos exhorta en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos exhorta de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me quedo ahí, de vuestro entendimiento. O sea, hay una transformación cuando abrimos el entendimiento, cuando tenemos conocimiento de lo que hizo el Señor. Claro que sí, porque por ahí pasa la cosa. Abrir nuestro entendimiento a la obra de Cristo es permitir que el Espíritu Santo esté obrando. De lo contrario, no puede obrar. Si nosotros no estamos entendiendo, ¿cómo nos vamos a manejar en la fe? ¿Acaso usted, sin saber manejar, se puede subir arriba a un vehículo y andar en la ruta? ¿Por la fe? Yo le digo que no. Primero va a tener que aprender. Entienda, el Espíritu Santo te lleva a desarrollar la fe. Esa persona que hace eso es una locura, es una fe alocada. Quiere decir que el Espíritu Santo no es el que infundió esa fe. Yo decreto que esto va a ser así. Esa es mentira del diablo, no vaya a ser nunca, no piense ni se le ponga en la cabeza esas cosas. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La fe se ajusta a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hace que vos conozcas el mundo espiritual. Que lo sobrenatural se haga real en tu vida. De lo contrario es imposible, no se puede, no se puede. ¿Entendió? No se puede. Entonces, cuando dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo no me puedo conformar con esto físico, porque estaría limitando a Dios. Si mi fe da hasta donde mis ojos pueden llegar, entonces mi Dios es un Dios limitado. Y después sigue diciendo, viene la manifestación ahí, de una mente renovada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, y de vuelta, fe, voluntad de Dios. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la conformación depende de nosotros. Depende de cuánto queramos imitar al Señor. ¿Cuánto vos querés imitar al Señor? En mi vida, en un 100% quiero imitar al Señor, pero yo sé que ni siquiera el 5% estoy imitando al Señor. Y no me quiero limitar, quisiera más de Él. Está en mi deseo. Entonces depende de cuánto querés imitar al Señor. Mientras que la renovación
de nuestro entendimiento depende del Espíritu Santo. Cuanto yo más quiero imitar al Señor, no solamente quiero, me esfuerzo por querer imitarlo, entonces el Espíritu Santo renueva mi entendimiento. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No puedes tener los mismos deseos. Y si por ahí lo tenés que usar tu consciente, decir, no, esto no le agrada a Dios. Estoy hablando de deseos que están totalmente desubicados dentro de la cobertura de Dios. Entonces, obviamente, va a haber una lucha interna. Tenés que pelear con el viejo hombre. Es por eso que el Señor nos incita a llevar la cruz todos los días, a hacer morir los deseos engañosos. ¿Esa es la vida cristiana? Claro que sí, no te podía enseñar otra cosa. Este pasaje es muy claro y nos enseña que todo nuestro destino eterno, como nuestro progreso espiritual en nuestra vida, depende de la conformación, adopción o adoptar una nueva imagen o ser imitador de Cristo. Depende de eso. Por eso es que Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí, el que quiera. O sea, como diciéndolo en otra palabra, el que quiera imitarme a mí, deberá negarse a sí mismo. Así de sencillo. Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche, entonces, cuando yo quiero seguir a Cristo, quiero imitar a Cristo, quiero seguirle, verdaderamente le estoy siguiendo, el Espíritu Santo va transformando, ¿no es cierto?, mi manera de pensar, mi manera de enfocarme, inclusive voy creciendo cada vez más en la fe y lo sobrenatural se hace realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamente hay un crecimiento espiritual y ya no depende más de los gritos o de andar proclamando o invocando. Yo no necesito eso. Yo necesito que Dios se manifieste en mi vida. Y para eso necesito imitarle. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces no necesito tanta payasada. No necesito tanta payasada. Vuelvo a repetirlo. Porque hay cristianos que lo único que les falta es la nariz roja. Y un bonete acá. Yo necesito que Dios se manifieste y lo sobrenatural no necesita tantas cosas. Hay tipos que ¿para qué? Dígame, ¿para qué sirve eso? ¿Tiene algún sentido? Parece que va a arrancar la moto. Payasada. Yo no necesito que ustedes se convenzan de que yo tengo unción. No necesito demostrarlo tampoco. Como tampoco necesito empujar a la persona para que se caiga. Si se cae, cuanto más se caigan mejor, más van a creer que tengo unción. Y tiro a medio mundo. Payasada. Yo la considero así. Pero la Biblia me dice otra cosa. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué es lo primero que tengo que practicar? El amor. Andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, se entregó por amor. Tercer punto, nos justificó. Justificación significa absolución, el establecimiento de una persona como justo a través de la absolución de culpa. Entonces esta persona es declarada justa. En Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitados para nuestra justificación. Wow. O sea, el justo se entregó por el transgresor. Es lo que Cristo hizo. Ahora yo quiero aclarar el punto anterior. No se crean que yo no creo en lo sobrenatural. Sí, yo tengo visiones, yo hablo con Dios, yo vi ángeles, vi grandes milagros. No se crean que todo pasa por acá nada más. No. Hubo manifestaciones, pero no tengo por qué andar divulgando a medio mundo, ni tampoco quiero que me adoren a mí. No, adoren a Dios. Yo simplemente soy un canal nada más. Como usted lo puede ser más adelante o ahora mismo. Pero entienda la obra de Cristo primero, para después ser un canal. Bueno, entonces el justo se entregó por el transgresor. Y los que estaban con él son justificados, porque Dios ve a una persona. Eso es lo que siempre digo. Durante mucho tiempo he analizado, he estudiado, he profundizado la Biblia muchísimas veces, distintas versiones. Y Dios el Padre ve a dos personas nada más. Y eso lo puedo comprobar bíblicamente. Cuando Pablo habla del primer y el segundo Adán. Y el primer Adán, los que siguen la línea del primer Adán son todos condenados. Y el segundo Adán, que es Cristo, el segundo hombre, Dios hecho carne, son todos justificados. Entonces ve a dos hombres, los que están en la fila de Adán y los que están en la fila de Cristo. ¿En qué fila estás? A Cristo y a través de Él pasamos a ser justificados. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando habla de siglo malo, habla de la manifestación que por causa de la obra redentora de Cristo, cuando fue derramada la gracia, el enemigo se levantó. Siglo malo significa eso. Ahora, Él nos libera de este presente siglo malo y está hablando de ese periodo en el cual la iglesia va caminando por este mundo y el enemigo se va levantando en una gran batalla continua y constante hasta el día que venga Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, nos conformó a su voluntad. Es por ello que Él fue levantado entre los muertos, para que nosotros pudiéramos levantarnos también en justificación. Ya pasamos de muerte a vida, como dijo Jesús. Ya que la muerte representa la separación, la resurrección representa
la reconciliación. Y en Romanos capítulo 5, versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la redención. Hemos recibido la redención a través de Cristo. Y a través de recibir a Cristo y a través de la preocupación que yo tengo de querer ser cada día mejor o un imitador de Cristo. El hecho de que Dios justifique al pecador es que Cristo, el que tiene a Cristo, el que cree en Cristo, lo involucra en su libre don de la vida. O sea, que Dios te regala vida eterna a través de Cristo. Vida eterna. Y es lo que estábamos explicando al principio. ¿Qué significa la vida eterna? Porque vida eterna, que antes no tenía vida eterna, no tenía vida eterna. No me digas que antes de conocer a Cristo tenías vida eterna. O sea, la vida que tenías era una vida que iba a llevar a un destino no agradable para el hombre. Seas bueno o seas malo, porque muchos piensan eso. Yo siempre creí en el Señor. No conocen ni siquiera qué es lo que hizo el Señor en la cruz. Y yo siempre creí en el Señor. No es así. Uno tiene que entender, para eso está la iglesia, para eso se colocó la iglesia, para eso está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia en forma colectiva para que vos puedas escuchar y desarrollar la fe y de esta manera poder extender el reino de Dios acá en la tierra. Pero si no entendés, no vas a hacer ni lo uno ni lo otro. Qué tremendo, ¿no? Ahora, nosotros debemos mantener nuestra salvación. Una vez que ya entendemos, una vez que ya nos establecemos y estamos desarrollando la fe, debemos mantener nuestra salvación. Quiero que entienda, cristianos de hace años, yo mismo tengo que mantener la salvación. No se crean que porque soy pastor y conozco toda la Biblia, no tengo que mantener la salvación. Yo la tengo que mantener todos los días. Pero primero debo entender. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿cómo yo debo ocuparme de mi salvación? ¿Cómo se alimenta mi salvación? ¿Cómo crece mi salvación? ¿Cómo se desarrolla la fe? Pablo decía que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pero es la forma en que nosotros escuchamos, la atención en la que nosotros nos colocamos. Porque yo puedo escuchar de dos maneras. La manera en la cual, mientras estoy predicando, estoy escuchando el fondo. Pero no estoy prestando la atención en el fondo, yo estoy prestando atención en lo que yo estoy leyendo y lo que yo estoy diciendo. O sea que yo puedo escuchar superficialmente y no entender nada. Pero cuando tengo interés, porque yo me estoy motivando a que esto es real y que depende mucho de mi salvación y debo entender, entonces presto toda la atención que sea necesaria para que esto vaya creciendo. De lo contrario, es imposible. Entonces debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Yo creo que lo dije más de una vez, pero lo vuelvo a repetir. Temblor es un efecto interno. Temor es un efecto interno. Y este efecto interno es el interés conforme a lo que yo estoy deseando querer ser, aunque en forma exterior no esté logrando, pero de alguna manera el deseo que tengo en mí puede mucho más y voy procurando cada vez más.
Y luego, con temblor. Es un efecto externo que demuestra lo que soy por dentro. Eso quiere decir ser fiel. Escuche, con temor y temblor también es con una completa reverencia a Dios. No es así nomás, estás hablando con Dios. No estás hablando con cualquiera, estás hablando con Dios. Dejémonos de joder. Estamos hablando con el Señor, estamos tratando con el Señor. No es cualquier cosa. Entonces, obviamente, cuando hablamos de justificación y hablamos de redención, estamos hablando de los propósitos de Dios. Y para eso Él nos glorificó. El cuarto punto, glorificar. El creyente experimenta la gloria. Tiene que experimentar la gloria. No, la gloria no se manifiesta en forma ridícula. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, lo explica bien. Por tanto, nosotros todos miramos a cara descubierta. O sea, ¿qué significa cara descubierta? Ser como sos, transparente, sincero. Decir lo que tenés ahí, porque antes que lo digas ya lo sabes, pero vos necesitas decirlo. Sé sincero con Dios, transparente. Soy un falluto, soy un mentiroso. No te vayas con decir, pero Señor, vos sabés por qué lo hice, como queriendo convencer. Ahora, eso es ridículo, porque antes de que lo digas ya el Señor lo está diciendo, ya lo está sabiendo, pero vos necesitas ser sincero. A cara descubierta, como un espejo. Y acá habla del espejo como algo, no como algo lo que conocemos como espejo. Nosotros conocemos como espejo, ¿no es cierto? Un vidrio que detrás tiene una pintura, después tiene una tela y ya ahí refleja tu imagen. Y la ves bien, ves tu imagen bien, todos los colores como tiene que ser. Pero antiguamente era un bronce bruñido. Entonces vos te veías en el bronce medio con cabeza alargada, más gordo, más flaco, ¿no es cierto? Conforme a cómo estaba colocado, pero veías tu imagen, no la veías nítida, pero la veías borrosa, pero la veías. Y esto nos habla de un desarrollo, como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. O sea, lo que yo estoy viendo de mí mismo, cada día va a ir, ¿no es cierto?, corrigiendo. El Espíritu Santo, a medida que voy creciendo, va a ir corrigiendo, de manera que voy a ser otra persona. Y ya no me voy a ver como me veía antes, sino voy a verme completamente diferente, como Dios quiere que verdaderamente verme. Somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Podemos entender la transformación espiritual como una transformación de gloria, una transformación gloriosa. Sí, porque está la naturaleza divina en vos, porque fuiste hecho a imagen y semejanza, y la imagen y semejanza se empañó por causa del pecado, pero a través de Cristo nosotros la recuperamos. Y del momento en que se va desarrollando cada vez más lo sobrenatural, la persona de Cristo se va desarrollando en nosotros, y la imagen que hemos perdido, o la identidad que hemos perdido, la recuperamos a través de Cristo. Y va a ir evolucionando de gloria en gloria. Y su final, su fin, es la nobleza. Esto es cierto. Y en Mateo capítulo 13, versículo 43, el Señor Jesús dijo lo siguiente: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y acá entramos dentro de lo que es el campo de la escatología, profecías bíblicas. Está hablando no el reino espiritual que estamos que está en la gracia, que es el que tiene que extender la iglesia, sino está hablando del milenio. Pero me voy a ir mucho del tema.
Hoy en el reino espiritual y mañana en el reino terrenal. Así como el creyente lleva la imagen mortal de Adán, algún día llevará la imagen inmortal del Hijo de Dios. Qué futuro espectacular que vamos a tener. Así que nos predestinó. Tenemos que entender de que Dios ya preparó un destino para nosotros y que todo depende de la decisión que tomes hoy. Nos conformó, o sea, la conformación depende de nosotros, depende de cuánto imitemos al Señor, mientras que la renovación depende de un entendimiento, de abrir nuestro entendimiento y permitir que el Espíritu Santo esté obrando. Entonces, obviamente va a ir renovando nuestra vida. Conformar. Nos justificó. Es por eso que fuimos a través de Él lavados con su sangre y levantados entre los muertos, ya que la muerte representa la separación, la resurrección representa la justificación. Nos glorificó. Podemos entender la transformación espiritual como una formación de gloria, porque el Espíritu Santo se va manifestando cada vez más en nuestra vida, que va evolucionando de gloria en gloria a su fin, que es la glorificación, la nobleza. Entonces ahí, y solamente ahí, podemos decir lo que dijo Pablo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién?